Hola, buenos días. Vamos a ir dando comienzo a esta sesión, a esta jornada, y como tenemos el tiempo muy acotado y muy justo, porque hay tantísimas cosas que hacer, vamos a ir ya sin dilación, como digo, a dar paso a esto. Pero me gustaría, porque estas cosas también son importantes, dirigiros unas palabras, tanto yo como Noemí Cortés, que ha sido la persona que ha impulsado, que ha hecho posible y que ha trabajado en la organización de esta sesión, de esta jornada. Noemí. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro interés en un tema tan delicado y tan actual como es este. Espero que disfrutéis. Vais a tener oportunidad de escuchar a los propios autores de la guía de aplicación de la ley de eutanasia en Galicia. Para mí creo que es un honor y estoy súper contenta de que hayan venido a colaborar y participar con nosotros. Después les podréis preguntar todas las dudas que tenéis. Solo repetiros las gracias y bienvenidos y que os guste mucho. Gracias. Se lo merece. Muchas gracias, Noemí. Bueno, por mi parte, yo también daros la bienvenida a las personas que venís de otros centros y de otros ámbitos, especialmente, a ponente que viene de Lugo, que ha tenido que desplazarse, porque otros estamos más cerca, que subir de Oza o de estar por aquí. Pero bueno, agradecemos mucho el tiempo y el esfuerzo que supone esto. Y sobre todo, yo quiero felicitar a Noemí y a las personas que le han ayudado a preparar esta jornada. Estamos ante un tema extraordinariamente importante, delicado y complejo, muy complejo. Todos llevamos muchísimos años oyendo hablar de esto, ¿no? de la ayuda médica para morir, y todos nos hacemos, yo creo que a poco que nos paremos 2 minutos a pensar en ello, la idea de lo difícil, de lo complejo y de lo comprometido que es abordar este tipo de procesos. Por lo tanto, las personas que trabajan en esto, Antón ha trabajado mucho en esto, las personas que van a participar ahora mismo en esta sesión han trabajado mucho en esto y siguen trabajando, y entiendo que tiene una dificultad enorme, aunque pueda parecer lo contrario, por la falta de experiencia, porque queremos aplicar el método científico. Nosotros utilizamos el método científico en nuestro desempeño habitual, y a veces en estos casos es difícil de emplear, ¿no? y de utilizar. Y por lo tanto, bueno, que hayamos tenido la iniciativa de dedicar un par de horas a esto, me parece muy importante, aunque sean así en mitad de la mañana y con todo lo que tenemos que hacer. Sin duda haremos cosas que se pueden mejorar en este arranque, en este inicio, pero me parece que es importante hacer la mayor difusión posible de estas actividades o de esta práctica que vamos a tener que llevar a cabo. Por lo tanto, además de los que estáis aquí, que es muy de agradecer que os hayáis acercado y estéis aquí, hay muchas personas que estén conectadas o por lo menos intentando conectarse, pero todos sabemos lo difícil que es poder hacerlo así a media mañana, y por lo tanto la sesión, os hemos pedido permiso, por lo menos hemos indicado que se os pida permiso, si no lo hacemos en este momento, para poder grabar la sesión y que quede disponible en nuestra intranet para que en cualquier momento la gente pueda consultarla y verla. Haremos más sesiones como esta, sin duda, en relación con este tema, insisto, por la gran dificultad y complejidad que comporta, pero ya estamos en esto, ya estamos trabajando en esto, y por lo tanto, pues tendremos que ir haciendo y aprendiendo, intentando cometer los menos errores posibles, que hay que asumir que se pueden cometer o que se pueden hacer las cosas de un modo mejor. Sesiones, jornadas como estas, conocimiento, información, nos ayudarán a minimizar pues esos inconvenientes o esas cuestiones que no haremos del todo bien. Por lo tanto, no os ocupo más tiempo. Muchísimas gracias por vuestra presencia y, como dijo Noemí, que disfrutéis de la sesión. Gracias. Y ya, sin más, dejamos a Antón Fernández, que, como digo, es una de las personas que más tiempo y horas que yo conozca le ha dedicado a esto, para que ya haga la primera parte de la sesión.
Bueno, buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, todos los que estáis conectados también por estar atentos a esta sesión. Desde luego, muchas gracias a Noemí, que ha hecho un grandísimo esfuerzo en la organización, y la verdad es que yo creo que a los hechos me remito, al hecho de estar aquí todos me remito. La verdad es que ha sido ya de entrada la asistencia un éxito. La jornada es una jornada en la que vamos a tratar de revisar los aspectos fundamentales, no solo de la guía asistencial, que al final es la forma en la que técnicamente se lleva a cabo el procedimiento, sino también revisar un poco los aspectos de la ley. España en el 24 de marzo de este año aprueba la ley de eutanasia. Eso hace que nos convirtamos ese día en el 7º país del mundo que tiene una ley de eutanasia. No todas las leyes son iguales, no todas recogen exactamente lo mismo, pero España opta en aquel momento, el Parlamento español, por aprobar una ley, vamos a decir, avanzada en un contexto del mundo. Insisto, solo 7 países tienen una ley en ese sentido, e incluso avanzada en el contexto de los países europeos. La ley recoge la posibilidad de que un paciente solicite ayuda para morir, eso es la eutanasia, solicite ayuda para morir, y compromete al sistema público y compromete al sistema sanitario para que sea capaz de ayudarlo, para que preste los medios para hacerlo, bajo unas condiciones, bajo un entorno, bajo una fórmula, que es de lo que vamos a hablar, y con unas garantías. La jornada, bueno, voy a presentar a los ponentes de esta jornada. La verdad es que no podíamos tener más suerte de quien nos acompaña. Por un lado, y por el orden en que van a intervenir, está Nieves Molins, que es anestesista de nuestro centro, que tiene una trayectoria muy importante en todas aquellas cuestiones ligadas al mundo de la bioética. Bueno, ha pertenecido desde hace años a la Comisión de Bioética o de Ética Asistencial del centro. Bueno, ha dado múltiples charlas y ha sido, desde luego, una consultora muy importante para todos, desde las direcciones de los hospitales a diferentes protocolos que se han hecho en el hospital, y además de participar en la elaboración de la guía técnica para el desarrollo del procedimiento, ocupa en este momento la presidencia de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia en Galicia, de la que son 12 miembros y ella es la presidenta. Ella nos va a contar un poquito cuál es el marco general de aplicación de la ley. Es importante, nos va a dar las condiciones en las que se puede presentar la solicitud y un poco de qué estamos hablando en general. En segundo lugar, tenemos a Juan Carlos Yáñez. Juan Carlos Yáñez es farmacólogo clínico, desarrolla su labor también en nuestro centro, lo desarrolla en el Hospital de Oza, está muy ligado desde hace ya muchísimos años a los cuidados paliativos y a un tipo de paciente que muchas veces está relacionado también con cuidados al final de la vida, que también es un poco de lo que vamos a hablar y está muy relacionado con el tema de hoy. También ha sido uno de los redactores de la guía técnica de asistencia al procedimiento. En tercer lugar tenemos a Isabel Vila, que es enfermera, que pertenece a la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Lucus Augusti, que es vocal del Consejo Ético de Galicia, y la verdad es que también es un lujo, lleva ya también muchos años ligado a estas cuestiones y colaborando en aspectos de la bioética, y también ha sido redactora de la guía. Por último, haremos un debate en el que ya os invitamos a participar. Seguro que hay cuestiones que, aunque se toquen en las presentaciones, puede haber otras en las que queráis profundizar, o aspectos que son debatibles o debatidos tanto de la ley como del procedimiento, como del protocolo que en Galicia se ha llevado a cabo y que es un desarrollo de la ley. Sabéis que
tras la publicación de la ley en marzo, el día 24 de marzo, se le dieron a las comunidades autónomas 3 meses para desarrollar no solo el protocolo, sino cómo se iba a hacer en las comunidades. Lo cierto es que aquí se hizo un esfuerzo muy importante para llegar a tiempo y que a finales de junio estuviera preparado. De eso viene derivado esta guía y también la elaboración de un protocolo para que en las áreas sanitarias pudiéramos poner en marcha las herramientas y el modelo que nos hemos dado para llevar a cabo, para cumplir la ley, que al final es de lo que se trata. Y por último, después de ese debate, pues cerrará Enrique González, que es nuestro director de enfermería, un poquito haciendo un sumario y unas conclusiones. Por tanto, no tengo nada más que decir, reiterar el agradecimiento, espero que disfrutéis. Yo creo que es una sesión, desde luego, de un tema fundamental, un tema de máximo interés, que lo palpamos todos los días en las preguntas, no solo de los profesionales, sino también de los usuarios, un tema que va a ir a más y un tema en el que tenemos que estar posicionados, preparados, con conocimiento, y el hecho de que haya esta sesión, desde luego, nos va a ayudar. Por favor, Nieves. Muchísimas gracias a Noemí, por supuesto, y a la Dirección de Enfermería por permitirme estar aquí ahora con vosotros para compartir un poco sobre este tema tan complicado, como ha dicho el doctor Fernández, y que está suponiendo un reto muy importante para los profesionales sanitarios. Bien. La eutanasia o el suicidio médicamente asistido, que son las dos modalidades, las dos partes que están comprendidas en lo que la ley, la LORE, se llama así en acrónimos, me voy a referir a ella de esa manera, llama la prestación de ayuda para morir, es uno de los escenarios del final de la vida. No es lo mismo adecuación del esfuerzo terapéutico, rechazo del tratamiento, cuidados paliativos al final de la vida, sedación terminal, que la eutanasia o que la prestación de ayuda para morir. No es lo mismo, son escenarios completamente diferentes y es muy importante diferenciar unos de otros en nuestra práctica diaria. Actualmente, bien realizados, son todos legales en nuestro país y son también éticamente correctos, pero insisto, bien realizados, para eso es importante distinguirlos y saber de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de ellos. Bien, vamos a empezar con los aspectos clave de esta ley, ¿no? Primero empezamos con las definiciones y conceptos. ¿Cómo define la LORE la eutanasia? La eutanasia va a ser la acción por la cual un profesional sanitario va a poner fin a la vida de un paciente y tiene que ser directa e intencionada, es decir, lo que hace el profesional va a provocar el fallecimiento del paciente. Y tiene que cumplirse que haya una petición expresa y reiterada en el tiempo de este paciente. Pero tiene que llevarse además a cabo en un contexto eutanásico. ¿Qué es este contexto eutanásico? Bueno, la ley especifica claramente que para que se pueda llevar a cabo una prestación deben cumplirse una serie de condiciones y una serie de garantías. Las condiciones son, tiene que haber una de estas dos situaciones clínicas, una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Esto lo explicaremos un poquito después. Y además, junto con una de estas dos situaciones, debe haber un sufrimiento inaceptable para la persona y que no pueda ser mitigado por otros medios. En general, que haya unas condiciones que sean incompatibles con la dignidad personal, por supuesto a juicio de la persona, del solicitante. Además, deben cumplir unas garantías que son las mismas que las del consentimiento informado. Es decir, el paciente tiene que tener libertad, pedir voluntariamente, sin coacciones internas o externas, de forma expresa y además reiterada. Tiene que ser tiene que tener capacidad, de hecho, de tomar decisiones y además tiene que conocer su patología, es decir, tiene que tener una adecuada información por parte de los profesionales y además tiene que haber comprendido esa información. Entonces, ¿cómo definimos una de esas situaciones clínicas en las que se puede cumplir la prestación de ayuda para morir, que es el padecimiento grave, crónico e imposibilitante? Pues va a ser aquella situación
que tiene limitaciones en el paciente que van a incidir sobre su autonomía física, sobre las actividades de su vida diaria, no le va a permitir valerse por sí mismo, va a tener alterada su capacidad de expresión y relación, y todo eso acompañado de un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, por supuesto para quien lo padece. Y además debe haber una seguridad de que esa situación, ese padecimiento no va a mejorar con el tiempo, sino que se va a mantener así o incluso va a empeorar. En esta situación, muchas veces los pacientes además dependen de apoyo tecnológico, como puede ser pues, los pacientes que están con un respirador. La enfermedad grave e incurable, por su parte, va a ser aquella que va a originar por su propia naturaleza sufrimientos físicos y psíquicos constantes, también insoportables, para quien lo padece, por supuesto, y además con un pronóstico de vida limitado. Quizá esta sea la diferencia más importante entre las dos situaciones, ¿no? En esta hay un pronóstico de vida corto y en la otra no la hay. Quizá aquí pues, sería, por ejemplo, una enfermedad oncológica y en la otra pues, podría ser una situación, pues, por ejemplo, como la de Ramón Sampedro. Siguiendo con las definiciones, ¿qué es la prestación de ayuda para morir? Pues aquella acción que va encaminada a proporcionar los medios para que el paciente pues, consiga precisamente eso, adelantar su muerte. Hay dos modalidades. Una de ellas es cuando al paciente se le da la prestación, el que inyecta el fármaco que le produce la muerte es el profesional sanitario, y la otra modalidad es aquella en la que el profesional lo que hace es prescribir y suministrar el fármaco, pero es el propio paciente el que se lo administra. Bien, el siguiente punto clave son los protagonistas de la ley. Comenzamos con quizá el más importante, que es el médico responsable. Médico responsable y también, por supuesto, el médico consultor. El médico responsable va a ser aquel facultativo que va a coordinar todo el proceso. Es el que tiene el encargo de ser la persona que es el interlocutor principal con el paciente, el interlocutor con la comisión, el interlocutor con la dirección asistencial, el que da la información al paciente y el que tiene la labor administrativa de todo el proceso, que no es poca. Luego está el médico consultor, que va a ser un facultativo con formación en el ámbito de la patología que tenga el paciente, pero que no pertenezca al equipo. Esto lo que se intenta es que sea una persona objetiva, para intentar que otra persona determine que lo que se ha realizado es adecuado por el médico responsable, y si hay mucho contacto con el paciente o con el equipo, pues a lo mejor puede haber un cierto conflicto de interés, ¿no? Entonces, para evitar eso, se intenta que sea la persona más, digamos, objetiva, que no tenga un conocimiento o un trato con ese paciente. Ambos van a ser en nuestra comunidad elegidos por la dirección asistencial de cada área sanitaria. Otro de los protagonistas es el equipo asistencial, que va a ser aquel conjunto de profesionales multidisciplinar que va a garantizar que esta prestación se lleve a cabo. Está encabezado por el médico responsable, pero tiene que contar con personal de enfermería de forma obligatoria y luego con otros profesionales que se consideren, según cada caso, pues importantes o necesarios, como puede ser farmacia para todo el tema de los fármacos y todas las dudas que puedan surgir, trabajadores sociales para el tema de las prestaciones de dependencia, psicólogos si el caso así lo requiere, y cualquier otro especialista, paliativistas, etcétera. Y el último de los protagonistas es la Comisión de Garantía y Evaluación. La comisión es el órgano consultivo para la aplicación de la ley, de esta ley. Tiene muchas funciones, pero las más importantes, digamos, son las dos verificaciones que hay que hacer a lo largo del proceso. Está la verificación previa o primera verificación, que se realiza cuando ya el médico responsable y el consultor han hecho todo el proceso favorable, y lo que tiene que hacer es autorizar, comprobar que eso está todo de acuerdo a la ley y autorizar la prestación. Y luego, una vez realizada, hay que hacer una verificación posterior, un poco también para valorar que todo se haya realizado de acuerdo con la ley y de acuerdo pues, con los protocolos clínicos que tenemos vigentes. Bien, ¿cuáles van a ser los requisitos básicos que tiene que cumplir un paciente para que pueda acceder a esta prestación? Estos requisitos están en el artículo 5 de la LORE. No voy a hablar de artículos, que es un rollo, ya lo sé, pero este artículo es fundamental. Entonces, si ya nos va sonando, pues mejor. El artículo 5 dice, el primer requisito, el paciente tiene que ser español, o residente legal en España, o empadronado 12 meses en el país. Ese es el primer requisito. Mayor de edad y capaz y consciente en el momento de la petición. Esto hace que la ley permita que un paciente que haya hecho, en momento de consciencia, obviamente, porque si no, no podría, un documento de instrucciones previas pidiendo la eutanasia en una situación que luego esté dentro de ese contexto clínico que hemos dicho, pueda acceder a esta prestación. Luego lo explicaré un poquito más.
El segundo de los requisitos es que tiene que tener una información por escrito de su proceso médico, de las alternativas de actuación, de los accesos a cuidados paliativos y de las prestaciones de dependencia. Por supuesto, oral también, pero escrito también. Tiene que formular 2 solicitudes, separadas voluntariamente, por supuesto, y separadas un mínimo de 15 días. Y debe estar dentro de ese contexto eutanásico clínico que hemos dicho de las 2 situaciones que no voy a repetir. Además, eso tiene que estar certificado que sí, que existe y que está en esas situaciones por el médico responsable. Y además tiene que prestar consentimiento informado al final de todo el proceso de lo que es ya el procedimiento en sí, para lo cual también, por supuesto, tendrá que ser informado de cómo va a ser. En el artículo 5, pero en el apartado 2, habla de la otra situación que hemos ya vislumbrado aquí, ¿no? Es el paciente que en el momento de la prestación no va a estar capaz, pero que sí lo ha pedido cuando era capaz a través de un documento de instrucciones previas. Entonces, para eso lo que dice la ley es que no se deben cumplir todos los requisitos, sino simplemente estos 2. O sea, ser español, mayor de edad y capaz en el momento que hizo el DIP, que se supone ya que lo era, porque si no, no puede hacerlo, y estar en el contexto clínico. Es decir, en estos pacientes no va a ser necesaria ninguna información, ni solicitudes, ni consentimientos. O sea, no hay consentimientos ni informaciones por representación en este caso. ¿Qué fuentes de información tenemos los profesionales para enterarnos un poco de todo esto? Bueno, pues en la página del Sergas, en sergas.gal, si en la lupa marcamos la palabra eutanasia, nos salen estas 2 entradas. Si entramos en la primera, tenemos esta imagen. Tenemos aquí todos los documentos básicos que... ¡Uy! ¿Qué hice? Pues no lo voy a tocar. Bueno, tenemos todos los documentos básicos que son importantes para esto y que pueden ayudarnos. Este es el protocolo sobre el procedimiento para la realización de la prestación, que es un poco lo que estoy contando, y donde están todos los anexos y todos los documentos que tienen que rellenar los profesionales implicados. Está la guía asistencial, que es lo que van a explicar después mis compañeros. Está el protocolo de actuación cuando el paciente es incapaz, que es demostrar que es incapaz. Y está también el manual de buenas prácticas de la eutanasia que ha elaborado el Ministerio de España, ¿no? A ver, es muy parecido al nuestro, pero en principio pues nosotros nos guiamos por el protocolo primero, que es el autonómico. ¿Y cómo es el procedimiento? Así un poco resumido para que se pueda entender. Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos un paciente capaz que solicita la PAM. Estaríamos en el artículo 5.1. Entonces, el paciente tiene que hacer la solicitud por escrito y debe entregarlo en la dirección asistencial del área sanitaria. Esto es de nuestra comunidad, ¿vale? A través de un anexo que aparece en esos documentos que os he comentado. Esa solicitud tendrá que ir fechada y firmada por delante de un profesional sanitario cualquiera, que además tiene que firmarla a su vez. Si no tiene estos requisitos, esta solicitud no va a ser aceptada en la dirección. Eso, de una vez que llega, será incluido en la historia clínica, como todos los documentos de este procedimiento, a través del servicio de documentación clínica, que los incluirá en una carpeta específica que aparece en el Janus, que se llama carpeta PAM. Y, por supuesto, en todo este caso, como siempre que hay cualquier consentimiento informado, digamos, el paciente puede revocar en cualquier momento esta solicitud e incluso puede aplazarla en el caso que ya se haya autorizado. Bien, entonces ya tenemos que la dirección va a buscar un médico responsable y esa solicitud va a llegar a ese médico. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el médico? Pues primero comprobar los requisitos A, C y D de ese artículo, que eran, para recordar, ser español, mayor de edad y capaz, hacer 2 solicitudes, que en este caso, pues evidentemente esto no tiene lugar aquí, aunque la ley lo pone, pero no tiene lugar. Lo que se puede comprobar es que se haga de manera voluntaria, que el paciente venga de manera, pues no venga pues empujado por su familia, ¿no? Por ejemplo, y que esté dentro del contexto clínico. Eso es lo primero que tiene que ver el médico responsable. Y después, si esto es así, si no hay ningún problema ahí, tiene 2 días naturales para empezar la deliberación con el paciente. Esa deliberación pues tiene que constar de esos ítems que antes ya hemos comentado también, y además tiene 5 días desde la primera solicitud para darle un informe por escrito con esa información. Ya hemos comentado que el informe por escrito es uno de los requisitos necesarios para que el procedimiento esté bien hecho. Para todo eso hay anexos. Entonces hay un anexo también que simplemente el médico rellena unos huecos donde están especificados todos los ítems sobre los que tiene que informar.
Bien, pero puede ocurrir que en este procedimiento de primera deliberación el médico vea algo que no le convence y quiera denegar esa solicitud. Entonces, para ello tiene un plazo de 10 días naturales, tiene que hacerlo también por escrito y motivado, también hay un anexo para ello, debe informar al paciente y además decirle que tiene obligación de informarle que el paciente puede reclamar. La reclamación del paciente, o todas las reclamaciones del paciente, deben hacerse en un plazo de 15 días naturales máximo y se hacen a la Comisión de Garantía y Evaluación. Además, el médico debe mandar a la Comisión de Garantía también en 5 días una comunicación de que ha denegado, porque la comisión, si hay reclamación del paciente, si no la hay, no hace nada la comisión, pero si hay reclamación, la comisión tiene que valorar, resolver. Si es favorable, habrá que buscar otro médico responsable, la dirección asistencial, y si no, el paciente ya le queda otra posibilidad de reclamar, pero ya a la jurisdicción contenciosa administrativa. Nos ponemos en la situación que el médico va a aceptar esa solicitud. Entonces pasa ese primer periodo y el paciente ya presenta la segunda, en un periodo de 15 días mínimo. Pero este periodo hay una excepción. Si el médico responsable considera que ese tiempo el paciente va a perder capacidad o está muy, muy malito, podría reducirlo con previa justificación. Entonces, ahí tiene un periodo, comienza otra vez el periodo similar al anterior, 2 días para empezar a hablar con el paciente y como máximo 5 días para aclarar dudas. Digamos que todo el tiempo anterior el paciente y el médico han podido deliberar, no se delibera solo esos 5 días, se delibera todo el tiempo. Entonces, este tiempo pues simplemente es aclaramiento de dudas y de alguna manera puede acortarse. Después hay que esperar 24 horas de silencio, digamos, y preguntar al paciente si desea continuar. Si no desea continuar, el médico tiene que informar a su equipo, fundamentalmente a enfermería, y así lo dice la ley, de que no se va a hacer, que no se continúa. Y si el paciente quiere continuar, se informa también al equipo y también a la familia si el paciente lo desea, y es cuando se firma el consentimiento. A la vez, tiene que empezar el médico consultor a hacer su trabajo. El médico consultor tiene un plazo muy corto, de 10 días naturales desde la segunda solicitud. Entonces, aunque su informe tiene que darlo cuando el paciente firme el consentimiento, es importante, pues veis ahí que hay muchos días, es importante que empiece a valorar al paciente antes, porque si no es posible que no le dé tiempo. Por eso la dirección asistencial va a buscar al médico consultor también pronto. Entonces el médico tiene 10 días y se hace un informe favorable junto con la firma del consentimiento. El médico responsable tiene 3 días para comunicar a la Comisión de Garantía que todo está correcto y que hay ese caso para verificar. El médico consultor, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que consultar la historia clínica, examinar al paciente, corroborar los requisitos de ese artículo 5 y redactar un informe. Además, unas conclusiones que se darán al paciente y, si son favorables, se continúa el procedimiento como hemos visto antes, pero puede que el médico responsable no dé un informe favorable, le parezca que algo no está de acuerdo con algo. Entonces, en ese caso, el paciente, sabiendo que tiene un informe desfavorable del médico consultor, puede reclamar a la comisión en los mismos plazos que hemos comentado. ¿Qué hace la comisión? Bueno, pues la comisión, una vez que le llega esa comunicación del médico responsable, el presidente de la comisión tiene 2 días hábiles para nombrar 2 miembros de esa comisión, que son un médico y un jurista, siempre tiene que ser así. Y ese es lo que llamamos la subcomisión de verificación. Y en 7 días tienen que acceder a la historia clínica, entrevistar al paciente, al médico responsable, al consultor, a quien les parezca oportuno, para realizar un informe. Ese informe se presenta de nuevo ante el presidente y el presidente se lo comunica al médico responsable pues en un plazo de 2 días. Pueden ocurrir varias cosas. Primero, que haya acuerdo entre esos 2 miembros o que no, que haya desacuerdo. Si hay acuerdo, el acuerdo puede ser a su vez favorable o desfavorable. Si el acuerdo de esas 2 personas es favorable, ya con eso se puede realizar la prestación. Se avisa al médico y se realiza la prestación de la manera que veréis después. Pero si es desfavorable, ¿qué ocurre? Pues hay que informar al paciente y el paciente, siempre que haya algo desfavorable, tiene la posibilidad de reclamar. ¿Y a quién va a reclamar? Pues a la Comisión de Garantía. Por otra parte, si hay desacuerdo entre los miembros, es decir, el médico opina que sí y el jurista que no, o al revés, eso directamente se eleva también al Pleno y es el Pleno el que decide. La Comisión siempre tiene 20 días naturales para todas estas cosas. Con la resolución definitiva, si es favorable, se puede realizar la prestación, pero si es desfavorable, el paciente tiene posibilidad de recurso, pero esta vez, como quien decide es ya la comisión, la única posibilidad de reclamación es al contencioso administrativo.
Tras la realización de la PAM, pues el médico todavía tiene que hacer cosas. Tiene 5 días para comunicar a la Comisión de Garantía que se ha realizado y para ello tiene que rellenar 3 anexos, bueno, son 2 anexos con 3 documentos, que es lo que marca la ley que hay que hacer, ¿no? Y mandarlo a la comisión para que la comisión haga esa segunda verificación, que como os he comentado, consiste en ver que el procedimiento en sí se ha realizado de forma adecuada. Bien, esto todo era para el paciente capaz, pero si estamos en la situación del paciente incapaz, pero que ha hecho un DIP, porque evidentemente un paciente incapaz que no tenga un DIP no cabe ningún tipo de eutanasia, nadie puede pedir por la eutanasia, pero si lo tiene, ¿quién presenta la solicitud? Obviamente no va a ser el propio paciente, no puede. Entonces lo puede presentar, según la ley, el representante que haya nombrado el paciente en el documento de instrucciones previas, cualquier persona mayor de edad y capaz, o incluso el médico que lo trate, si es que ha tenido con él esta conversación y ha decidido que lo hiciera, ¿no? En una planificación anticipada de cuidados, por ejemplo. Y se comunica igualmente pues, a la dirección asistencial del área sanitaria. El médico responsable lo primero que tiene que hacer es valorar la incapacidad actual del paciente, porque si el paciente no fuera incapaz, tendría que ir por la otra vía, por la vía del 5.1, que es la vía del paciente capaz. Y después los requisitos que marca la ley, que como no sé si os acordáis, pero para este caso solamente son 2 requisitos: ser español, mayor de edad y capaz, y estar en el contexto clínico. No hay informaciones, ni consentimientos, ni nada. El médico consultor, por su parte, tiene que corroborar lo mismo. Y una vez que se hace esto, ya el procedimiento seguiría pues la vía común, digamos, ¿no? De comunicación a la comisión para que la comisión haga las verificaciones. Y nada más. Muchas gracias. Fantástica manera de presentar, Nieves, la charla. Buenos días a todos. Como decía Antón, me llamo Juan Carlos Yáñez. Trabajo en el Hospital de Oza con la unidad de cuidados paliativos y con ADO, por eso este es un tema que me interesó siempre mucho. Gracias a Noemí por la invitación, a Antón por la presentación y bueno, pero también gracias a Raquel Vázquez del Sergas y a Clara Olveira de la sección de calidad por haberme metido en este lío. En ese momento interpreté que era un lío. Ahora estoy contento de haber formado parte de ese lío. Convendréis conmigo que después de 31 años trabajando con la medicación para ser lo más segura posible, para favorecer el cuidado de los pacientes y todo esto, meternos en todo lo contrario, digamos que es complicado mentalmente, ¿no? Pero bueno, estoy encantado de estar en este tema. Vamos a ver el circuito y obtención de la medicación. Una vez que el grupo de la Comisión de Garantía y Evaluación Favorable, sus 12 miembros, capitaneados por Nieves, aceptan una solicitud. La voz. Bueno, gracias. Bueno, el médico responsable deberá ponerse en contacto con el servicio de farmacia, concretamente con la sección de farmacotecnia del hospital. ¿Para qué? Para remitir la hoja de prescripción, que vamos a ver a continuación, y la copia de la resolución favorable. Pedimos que por lo menos una semana previo al proceso deben de comunicar al servicio de farmacia la necesidad de los kits, que llamamos kit principal y kit de emergencia, pero ambos son exactamente lo mismo. Pasaremos a verlo ahora. Una vez preparados los kits, nos pondremos en contacto con el médico responsable para ver cómo vamos a hacerle llegar la medicación, si va a venir a por ella, que también es posible, al servicio. Vamos a intentar que sea el mismo día de la prestación. ¿Por qué? Porque el médico responsable, entre sus responsabilidades está la custodia de la medicación, ¿no? Con lo cual, si es el mismo día de la prestación, le echamos un cabo en ese sentido. Yo creo que puede estar más tranquilo, ¿no? Bueno, luego utilizarán el kit y tendrán que devolver a la farmacia el kit sobrante, si al lugar, o cualquier otra medicación sobrante, y un registro de farmacia cubierto, pues será la penúltima diapositiva que veremos. Bien, esta es la hoja de prescripción. Ahí figuran los datos básicos del paciente, muy básicos, y los datos del prescriptor, número de colegiado, fecha y firma. Y ahí es donde figura qué kit quieren que utilicemos. Hay 2 kits. Uno,
para un tipo de prestación que llamamos prestación de ayuda para morir por vía intravenosa, digamos así, administrada por el profesional sanitario, que es por vía intravenosa, repito. Y luego hay la otra posibilidad, que es la petición de un kit para prestación de ayuda para morir, autoadministrada por el paciente, que es utilizando la vía oral. Para la administrada por el profesional, tenemos como estándar el kit de tiopental, que está compuesto por midazolam, lidocaína, tiopental sódico, rocuronio y cloruro sódico. Concretamente, dispondríamos de otro tipo de kit en el momento en que haya un problema de desabastecimiento, que como sabéis estamos inundados de desabastecimientos. Bueno, pues si nos toca en un momento determinado que el tiopental sea uno de ellos, pues la alternativa sería el kit de propofol. Al igual que rocuronio también puede sufrir problemas de desabastecimiento, tendríamos el cisatracurio o el atracurio, ¿no?, a valorar para utilizar. En todo caso, el kit de tiopental va a ser el principal. Por supuesto, exceptuando en aquellos casos en los que los barbitúricos sean pacientes alérgicos a barbitúricos, pues lógicamente no podrán utilizar el kit de tiopental ni tampoco el jarabe de pentotal. Se tendría que utilizar el propofol. ¿De acuerdo? Bien, el kit de prestación de ayuda autoadministrada, el oral, está formado por un jarabe de pentotal no terapéutico, que veremos su formulación en diapositivas más adelante. Y luego recogemos datos de farmacéutico, elaborador, dispensador y el que recoge la medicación sobrante. Bien, administración por personal sanitario, es decir, vamos a utilizar la vía intravenosa y ha de ser con medicamentos en ese orden que veis ahí, indefectiblemente, o sea, tiene que ser así. Y no se debe de omitir ninguno. Aquí disentimos con respecto al manual de recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Bueno, básicamente porque la premura de la que hablaba Antón con respecto a marzo-junio, ese plazo tan pequeño que tuvimos, llevó a que el Ministerio de Sanidad no supimos nada de ellos hasta que ya teníamos hecho todo, ¿no? Entonces, una vez que comparamos, pues vimos que en esto, por ejemplo, dejan la opción de, si con el tiopental vemos que no va a fallecer el paciente, se puede administrar el relajante muscular, cuando aquí tenemos muy claro que se debe administrar todo, ¿de acuerdo? Y serían las benzos, lidocaína, inductores del coma, farmacológico y relajantes neuromusculares. Con ese orden de administración vamos a ver los objetivos. El midazolam busca la sedación del paciente, ¿vale? Para que el paciente esté tranquilo para afrontar el proceso. Administrar en bolo de 30 segundos. Luego se administra el cloruro sódico para lavar un poco la vía y empujar, por decir en plan prosaico, el midazolam, y administramos la lidocaína. ¿Por qué queremos lidocaína inmediatamente antes del inductor del coma? Porque tanto el propofol como el tiopental son extremadamente dolorosos a esa concentración y con un calibre de unas vías que se presume que no van a ser muy grandes, ¿vale? Con lo cual utilizamos concretamente 60 miligramos, que son 3 mililitros de lidocaína al 2%. Y se administran en 10 segundos. Aquí no hace falta poner el sobre de lavado, el fisiológico. Y no hace falta porque ya queremos administrar inmediatamente el tiopental sódico, el inductor del coma. 2 gramos. 1 o 2 minutos como mucho. ¿De acuerdo? Y como decíamos antes, si nos fallara el tiopental, bueno, iríamos a utilizar el propofol a la dosis de 1 gramo, también en una administración bolo de 1 o 2 minutos. Aquí es un momento ya crítico en el sentido de que, por un lado, tenemos que utilizar el suero fisiológico. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos va a precipitar el tiopental con el rocuronio, con lo cual va a obstruir la vía y ya la tenemos liada, ¿vale? Entonces vamos a utilizar ese suero fisiológico. Y aparte hay que pararse en los signos del coma, es decir, tiene que certificar el médico claramente que el paciente está en coma. ¿De acuerdo? En coma profundo. Antes de administrar el relajante muscular, que lo que busca un poquito es parálisis de los músculos estriados, se paraliza todo menos el corazón, de forma que el paciente al final acaba falleciendo por anoxemia. Bien, el relajante muscular preferido, digamos, de elección es el rocuronio, con 200 miligramos, administrar también un bolo de 30 segundos, y si tuviéramos problemas con el roku, iríamos al cisatracurio con 60 miligramos también en 30 segundos. Esto es un poco, la idea es preparar en la farmacia jeringas precargadas ya, con su agujita y todo, ya que vayan perfectamente preparadas, con el kit etiquetado con el nombre del paciente, compuesto por 4 jeringas, más las de jeringas de los lavados del fisiológico,
donde se utiliza un código internacional de colores para evitar confusiones. También intentamos evitar confusiones utilizando, no lo veis muy bien, pero en la parte de abajo, aquí a la derecha, figura midazolam y lidocaína en una jeringa de 5 mililitros, el tiopental en una de 50, el rocuronium en uno de 20, y por último el cloruro sódico en una de 10. Quiero decir, distintos tamaños de jeringa para que facilite un poquito la labor. Por supuesto, numerados, que también lo facilita, claro, las jeringas. Bien, este es el minuto 0 no, pero primero hubo que hacer la guía asistencial, pero el minuto 1, contactando con mis compañeros de farmacotecnia, pues se involucraron con las ganas características en esta sección y en toda la farmacia. Donde, utilizando un protocolo normal y corriente de formulación magistral, pues prepararon enseguida lo que es el kit, el protocolo y hoja de elaboración y control del kit en este caso del tiopental sódico, donde veis el método de elaboración, que es por el que se guía la enfermería que trabaja en la cabina de flujo laminar horizontal para preparar el kit. Y con el orden de preparación, y en caso de que falle rocuronium en la dosis, bueno, creo que está fenomenal. Con la cantidad, el uso terapéutico, los controles a realizar, bueno, las etiquetas las veis a la derecha, y van a estar numeradas, como os decía antes. Lo mismo con el kit de Propofol, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Con las etiquetas. Y nada más, aquí acaba la prestación de ayuda para morir administrada por el profesional sanitario. Ahora vamos a ir a la autoadministrada, que en algunos países llaman suicidio. En Holanda, básicamente, es donde la primera vez que lo leí, suicidio asistido. ¿Vale? Aquí parte de la idea de que un barbitúrico a dosis altas acaba provocando una depresión respiratoria, sino que se lo digan a Marilyn Monroe. ¿Vale? Entonces, esta depresión respiratoria acaba provocando una acidosis respiratoria que, unido a un shock cardiogénico o vascular, acaba produciendo la muerte del paciente. El fármaco utilizado es el pentobarbital, pentotal. Es extremadamente lipofílico, pasa muy bien la barrera hematocefálica con rapidez, de forma que es un efecto ultra rápido. ¿Vale? Contraindicaciones relativas, bueno, que el paciente sea incapaz de tragar el jarabe que le vamos a preparar, que con la broma son 100 mililitros, que no es mucho, si lo que tomas es una horchata fría, pero si tomas una solución extremadamente amarga, como vamos a ver, pues puede ser bastante volumen. Puede haber náuseas agudas persistentes, gastritis, esofagitis. Bueno, aquí tampoco estaría muy indicado utilizar este tipo de prestación. La deshidratación grave o cualquier patología del tracto gastrointestinal susceptible de interferir en la absorción. Mismos pacientes estuvieron a tratamiento con opioides que ven enlentecido su tránsito intestinal, tampoco son los más adecuados para este tipo de prestación. Bien, la fórmula magistral de pentotal o de pentobarbital sódico, esos 100 mililitros que os decía, consta de 15 gramos de pentobarbital, alcohol, agua purificada, propilenglicol, sacarina, xarope, jarabe simple y aceite de anís estrellado. Bien, todo tiene su explicación, ¿no? Independientemente de los conservantes y tal. El pentobarbital es una sustancia que se disuelve muy bien en agua, pero tiene un sabor extremadamente amargo. ¿Vale? Y deja un regusto muy amargo, según la bibliografía. Se puede mezclar con zumos, cremas, yogures, totalmente de acuerdo, se puede hacer, pero insisto que 100 mililitros y además le añades cositas, pues todavía se hace un poquito más complicado de tomar, ¿no? Pero bueno, como de lo que se trata es de minimizar esa amargura, cuando el aceite de anís estrellado, que para eso se utiliza, el aceite de anís estrellado se utiliza para todo, perdón. La sacarina sódica se utiliza para endulzar. Y aparte el jarabe simple contiene un 60% de azúcar, con lo cual teóricamente esto debería de ayudar, pero no siempre es así, ¿verdad? Luego, a mayores tiene un pH alto, lo que le implica una consistencia jabonosa, de forma que todavía se hace más desagradable para tomar, salvo que salvo nada, o sea, es desagradable. Para eso utilizamos el aceite de anís estrellado, para intentar minimizar eso. Aparte de que saboriza también, pero hay gente que no soporta el anís. Bien, hay que protegerlo de la luz, almacenar debajo de los 25 grados centígrados, es decir, no se puede ni frigorífico ni congelar. Caducidad de un mes y no agitar. Esta es la hoja de elaboración correspondiente al jarabe que os acabo de contar. Nada más de lo que os explicaba antes, más de lo mismo, con su etiqueta, con todo. Bien,
El mayor enemigo que tenemos con respecto a la prestación autoadministrada por el paciente, sin ninguna duda, es la presentación de náuseas y vómitos, ¿no? Para eso lo que intentamos es buscar minimizarlo administrando metoclopramida 1, 6 y 12 horas antes de la prestación, de la hora de la prestación, ¿no? En caso de pacientes, porque la bibliografía describe pacientes jóvenes que tomando metoclopramida, también es cierto que en algunos países lo tomaban los 3 comprimidos 1 hora antes del proceso, ¿no? Con lo cual se le acaba presentando extrapiramidales, ¿no? Y es complicado que encima del día que vas a pasar, pues acabar con una distonía y con, bueno, en fin, y con trismos y demás. Con lo cual, en aquellos pacientes que ya pasaron este tipo de efectos secundarios con la metoclopramida, o previendo que queramos que no vuelva a pasar, pues utilizaremos el ondansetron empezando el día anterior e intentando que el último comprimido, el tercero, sea 1 hora antes de, 1 hora 90 minutos como mucho, antes de empezar el procedimiento. ¿Por qué? Porque es el pico máximo de concentración, ¿vale? Con lo cual intentamos maximizar la eficacia. Bien, la prescripción de tanto el ondansetron con la metoclopramida, pues nada, vía ordinaria. Si fallara, pues habría que empezar a pensar en otros antieméticos, haloperidol, bueno, en fin. Bien, se prepara la medicación en forma de bebida, quedó bastante claro. Se prepara un kit adicional de emergencia, que en este caso no es un kit igual que el que pasaba en la administrada por el profesional, intravenosos ambos, ¿no? No. En este caso, el primero, kit oral. El segundo, kit de emergencia intravenoso, ¿vale? Y esto ocurre cuando el paciente fracasa, en el sentido fracasa. El paciente no fracasa, digamos que le fracasa el método, digamos, ¿por qué? Vomitó, por ejemplo, puede ser otro de los motivos, o simplemente por derramamiento. No, luego hablar, Isabel, de este problema, porque son dosis tan altas que bueno, suelen tener bastante margen, ¿no? Bien, prepara al paciente para el mal sabor. Prepararlo es importante explicarle, porque decirle que puede tomar líquidos claros, entetrados, pues en algunos sitios hablan de la ingestión de un licor fuerte, sea vodka, sea whisky, después de tomarlo, para un poco para parar ese regusto amargo que deja, evitando licores cremosos, ¿no? Bueno, es importante que tome la bebida sentado en cama, un ángulo de 60 grados, cómodo, lo más cómodo que pueda. ¿Por qué? Porque no puede sentarse al lado de la cama, porque en el momento de ingerir la solución, al 1 o 2 minutos se puede quedar dormido, con lo cual no acaba de tomar el jarabe en los 5 minutos o menos que necesitamos para que no haya una redistribución al tejido graso y se minimice todo y no llegamos a alcanzar la concentración que queremos. ¿Me he explicado? Entonces la idea es que esté recostado, 60 grados, 20 minutos, aunque se duerma, dejarlo recostado, dejarlo así para favorecer la absorción y evitar la regurgitación. ¿De acuerdo? Toda la bebida, como decía, debe ser consumido en no más de 5 minutos, no permitir la utilización de pajitas para ingerir la bebida, porque bueno, puede ralentizar el proceso, entonces se puede quedar dormido antes de los 5 minutos, entonces no hay absorción de la dosis completa. Bien, esto es lo que os decía en la segunda diapositiva, aquella que hablaba del impreso de farmacia que debe ser cumplimentado por el médico responsable una vez finalizado el proceso y enviado a la farmacia. Figura de datos del paciente, de los acompañantes, el lugar donde se hizo la prestación, datos del equipo asistencial, como nombre, profesión. Una parte pequeñita que vamos a cubrir en el servicio de farmacia, donde diremos qué es lo que preparamos, ¿vale? Y luego diferenciamos entre lo que es la prestación de ayuda médica para morir oral y la intravenosa. En la oral va a hacer falta tener una vía acogida, también lo explicará Isabel, una vía acogida por si hace falta utilizar el kit de emergencia. Recordáis que os dije que el kit de emergencia sería intravenoso, porque se me olvidó decirlo, pero es obvio que si vomita la solución oral es absurdo que el segundo kit sea otra botellita de jarabe, ¿verdad? Bueno, hay que poner el tipo de vía venosa disponible cuando se insertó, el tipo de medicación antiemética utilizada, si utilizó algún alimento, bebida. Bueno, todos estos datos, que también los vamos a recoger para vía intravenosa, únicamente persiguen, aparte de la trazabilidad del proceso, permiten el tener datos que nos permitan saber si el proceso está funcionando como queríamos,
y si no hay que mejorarlo, pues se mejora, ¿no? Y esto lo detectamos a través de esto. Y ya penúltimos apuntes, porque soy de los que piensan que nunca hay que utilizar, o casi pocas veces hay que utilizar la palabra última. Penúltimos apuntes. Bueno, en cuestión de la prestación de ayuda médica para morir intravenosa, el tiempo transcurrido entre la administración de relajante muscular y el fallecimiento suele ser corto, menos de 20 minutos o hasta 20 minutos. Al administrar el inductor del coma se puede producir la muerte, es posible. Puede haber una parada respiratoria, seguida de una parada cardíaca y fallecer ahí ya. El relajante muscular puede dar lugar a un paro respiratorio total en pocos minutos, pudiendo seguir latiendo el corazón hasta 20 minutos más. Esto puede que provoque una cianosis en los pacientes. Bien, estas dos últimas cosas, lo del inductor del coma y el relajante muscular, es muy importante que se lo expliquen el equipo asistencial a la familia, para que no haya angustias inesperadas. Vale. Bien, respecto a la prestación de ayuda médica para morir oral, la primera experiencia que fue en Holanda, tenían el jarabe con 9 gramos de pentotal, de pentobarbital, veían que el 70% de los pacientes fallecían en 30 minutos y el 87% en 60, les pareció demasiado tiempo, entonces aumentaron la dosis en el 2012 a 15 gramos y aumentó el tanto por ciento de fallecidos, de forma que el 98% de los pacientes fallecen en 30 minutos, ¿no? De acuerdo, con lo cual, bueno, y nada más, para lo que queráis. Uy, esto es el final. Desde el principio. Ya está, sí, sí. Hola, perdón. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy Isabel y quería agradecer, primero, antes de nada, a Clara Olveira, que fue la coordinadora de la guía en la que participamos, que hubiese pensado en mí, y también a Noemí Cortés por haberme invitado a venir. Yo vengo encantada porque la verdad es que fue una maravilla trabajar con Nieves, con Juan Carlos y con todo el resto de la gente que participamos en la elaboración de la guía, que coordinó Clara, que es una maravilla trabajar con ella porque es súper ágil y bueno, pues da gusto. Los criterios que se utilizaron para la elaboración de esta guía, pues no fue una decisión nuestra así que decidiéramos pensar en esto, sino que fue producto de previamente una revisión de las guías actualizadas y contrastadas. Pues se revisaron distintas guías, entre ellas la guía para la práctica de la eutanasia de Holanda del 2012, también de la Asociación de Médicos y Farmacéuticos. Revisamos protocolos de medicación de ayuda médica para morir de la Asociación Canadiense, y los criterios que utilizamos fueron pues que fuese seguro, que fuese una medicación certera y de acción rápida, con dosis suficientes para evitar el sufrimiento, que fuese sencilla y que fuese práctica, de forma que fuese de ayuda para los profesionales que tuviesen que llevar a cabo la realización de la... Uy. Vale. Bueno, pues una vez que se recibe el informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación, pues hay una serie de pasos. El médico responsable va a ser la figura que va a coordinar todo el procedimiento. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues antes de nada informar a la persona que solicitó la prestación y confirmar una vez más el deseo de seguir adelante con la prestación. Una vez que se confirma, pues ha de acordar con él el día y el lugar donde desea que se realice la prestación. Sabéis que la ley dice que puede ser en el propio domicilio del paciente u otro domicilio, en el hospital, que puede ser un hospital público, privado, concertado, en una residencia sociosanitaria y en otros sitios. O sea, puede elegir el sitio donde. Acordar
con el solicitante qué modalidad de administración desea y explicar también las posibles incidencias de cada caso. Comprobar si la persona es portadora de dispositivos cardíacos, luego vemos por qué, y en todo ese proceso pues ha de mantener una actitud de acompañamiento y de compromiso de no abandono y de respeto a los deseos de la persona. Por otra parte, paralelamente, una vez que habla con el paciente, con el equipo asistencial, pues seguir otros pasos. Como os decía Juan Carlos, bueno, veréis que hay varias diapositivas de la presentación de Juan Carlos que yo las vuelvo a poner, porque es inevitable el repetir algunas cosas, pero intentaré pasarlas por alto. Bueno, pues contactar con la farmacia hospitalaria y realizar la prescripción. Y como os decía él, al menos con una semana de antelación. Pues acordar el equipo que va a participar en el procedimiento. Sabéis que la ley dice, o sea, de la enfermería habla como, al final, como prácticamente la persona que va a administrar los fármacos. Bueno, yo creo que no es así. Creo que desde el momento en que una persona solicita, como nos explicó Nieves, y ya confirma y firma el consentimiento, el personal de enfermería, como parte del equipo asistencial, tanto en atención primaria como en el hospital, debe participar en todo el proceso. Indicará el canalizar las vías intravenosas 24 horas y coordinar el envío y la recepción con la farmacia de la medicación, como nos explicó Juan Carlos, y en el caso de la autoadministración, prescribir el antiemético 12 horas antes. Espera, para atrás. Para atrás. Os decía lo de quería aclarar, los dispositivos cardíacos, inicialmente, bueno, pues hay personas que llevan marcapasos, que llevan dispositivos de resincronización cardíaca, con o sin desfibrilador, o bien DAIs, desfibriladores automáticos implantables. La respuesta de estos dispositivos a la hora del fallecimiento, pues tienen unas cosas que es importante recordar. Bueno, los pacientes con marcapasos o dispositivos de resincronización cardíaca, si no tienen desfibrilador, no precisan ninguna actuación. Lo único que debemos de saber es que una vez que fallezca el paciente y si se realiza un electrocardiograma, que van a aparecer las espículas del marcapasos, pero no necesitan ninguna otra actuación. Los pacientes que son portadores de DAI o de desfibriladores automáticos con función desfibrilador, pues pueden producirse, el DAI puede producir descargas si en el momento de la agonía hay un ritmo final de fibrilación ventricular. Entonces, esto es importante saberlo y hablarlo con la familia, porque como en el momento de la prestación con el relajante muscular va a haber una relajación total, puede haber una serie de movimientos del tórax rítmicos que suelen ser 6-7, porque en el momento en que haya sistolia ya deja de hacer la descarga y es importante saberlo. En el caso de la prescripción por el profesional, o sea, por vía intravenosa, esto no tendría hay que asegurarle a la familia que esto no supone ningún sufrimiento ni ninguna molestia para la persona. Y en la prestación autoadministrada sí que podría ser recomendable desconectar el modo desfibrilador. Y esto, pues para ello, se contactaría con el servicio de cardiología si el procedimiento se realiza en el hospital. Y en el medio extrahospitalario, para desactivar la función DAI, se puede, como sabéis, desactivar conectando un imán potente que lo facilitan en el servicio de cardiología encima del generador para que lo desactive durante el tiempo de agonía. Y una vez que el paciente esté en asistolia, pues el DAI ya no descargará en ningún caso. Paralelamente, la enfermería, una vez que se consensúe con el médico responsable que el médico responsable informe de la modalidad y del lugar y el día, pues habrá que acordar si programar todo el equipo,
preparar el material necesario, solicitarlo si no hay disponibilidad. Esto es importante sobre todo si es en atención primaria, porque podemos no disponer, si es en el domicilio, podemos no disponer del material necesario, y con anterioridad, 24 horas, canalizar las vías venosas. Hay acuerdo, y así queda registrado en la guía, de canalizar 2 vías venosas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el momento de la prestación es muy importante, es fundamental que no haya ningún fallo y que no empecemos a poner la medicación y a la mitad se rompa la vena, nos ponemos, es una situación de tensión, no somos capaces de coger otra. Entonces las guías recomiendan la canalización de 2 vías venosas, que deben de ser con un calibre, con catéteres con un calibre de 18 o 20 Gauss. Son los verdes o los rosa. Entonces, bueno, yo puse aquí 4 catéteres, tal, pensando más que nada si la prestación se va a realizar en domicilio, que no llegues allí y no seas capaz o sea, se rompa una vena y no dispongas de, o sea, llevar suficiente material. En el hospital, pues esto es más fácil porque tenemos más facilidad de acceso. ¿Por qué cogerlo el día anterior? Bueno, pues por la misma razón, porque es importante que el día de la prestación no tengamos estos problemas de pues no soy capaz de canalizar la vía. Sí se recomiendan, las guías recomiendan que bueno, pues que el personal de enfermería sea personal que tenga una cierta habilidad o que habitualmente canalice vías, ¿no? Para que no tengamos estos problemas. Si el paciente o el usuario es portador de un reservorio subcutáneo o de un PIC o de un catéter venoso central, pues lo utilizaríamos. Se canalizaría el día anterior, se comprobaría la permeabilidad y ya quedaría listo. Esto es así una foto, nada más. Bueno, entonces llegamos ya al día del procedimiento, de la realización del procedimiento. Esto, como os decía, como ya os habló Juan Carlos antes, pues no es necesario que el paciente esté en ayunas. En el momento de la prestación lo que haríamos sería o bien, o sea, poner una llave de 3 vías o bien conectar un suero salino, porque así nos evitaríamos el ir administrando la jeringa de suero. Se puede hacer de las 2 formas, a lo mejor es más cómodo entre cada fármaco abrir el suero y que pase, si no pues se administraría. A mí me parece más práctico, pero bueno, eso es una cosa que se puede acordar. Los fármacos que ya se dijo, hay acuerdo en que no debe omitirse ninguno y que son estos los que hay que utilizar: benzodiazepinas, anestésico, inductores del coma y relajante muscular. Ya también os habló Juan Carlos del efecto que se espera con cada uno de los fármacos. Con el midazolam, la función de sedación. Hay personas, o sea, el midazolam puede producir un efecto distinto dependiendo de que sea una persona que tenga prescritos fármacos anteriormente. Entonces, en una persona joven puede producir un ligero somnolencia, en una persona mayor y muy debilitada puede dormirla totalmente o incluso puede producir un efecto paradójico de agitación. Lo que tenemos que tener claro es que como no es poner la medicación y esperar 15 minutos a que actúe, sino que es, como os dice ahí, 30 segundos y luego seguir, pues lo que hay que hacer es que con tranquilidad seguir el procedimiento y seguir administrando los otros fármacos. Como ya os dijo Juan Carlos también, es muy importante comprobar los signos de coma profundo antes de administrar el relajante neuromuscular, para tener la garantía de que la persona no tiene la sensación de que no puede respirar y el corazón sigue latiendo. Una vez comprobado esto, se administraría el relajante neuromuscular y lo esperado es que la muerte se produzca en muy poco tiempo. Como ya también os dijo él, habitualmente se produce en pocos minutos, pero hay descritos algunos casos donde el corazón sigue latiendo 15-20 minutos. En ese caso lo que esperamos es que se ponga cianótico la persona y es importante que la familia
o la persona que acompaña en ese momento sean conocedores de esto y garantizar que aunque haya una cianosis, no hay sufrimiento, ¿vale? Una vez acabado esto, pues se comprobarán los signos de muerte. Durante todo el procedimiento, el equipo asistencial, médico responsable y enfermería, acompañará y velará porque no haya ningún problema durante el procedimiento. Esto es así, la ley dice así, tanto en la modalidad de administración por el profesional sanitario como en la modalidad de autoadministración. El equipo sanitario permanecerá o bien en el domicilio o bien en el centro que se realice hasta el final, acompañando al paciente. ¿Qué problemas podrían surgir? Bueno, pues lo que os comentaba también Juan Carlos, que se haya una extravasación de la vía durante la inyección del fármaco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues entonces utilizaríamos la segunda vía, que ya habíamos comprobado previamente que estaba permeable, y si hay dudas, o sea, las dosis que se utilizan suelen garantizar una muerte segura. Pero si hay dudas de que se extravasó una parte de la medicación o que se rompió o lo que sea, utilizaríamos el kit de emergencia, que es un kit igual, pero utilizaríamos los fármacos, ¿vale? Si estamos en el medio extrahospitalario y se fracasaran las dos vías que se canalicen, que es poco probable, pues sería una situación un poco deseable, muy poco deseable. Entonces, en ese caso, ¿qué se intentaría? Bueno, pues si no es posible canalizar otra vía, se intentaría mantener a la persona sedada y avisar al 061 para trasladarlo al hospital. Esto es una situación muy poco deseable y que tenemos que tratar de todos los medios que no ocurra. De la modalidad de autoadministración, Juan Carlos os dijo casi todo, no voy a pararme yo más en eso. Simplemente decir que, aunque la muerte se produce habitualmente en un espacio corto de tiempo, sí es bueno, hay algunos casos donde podría tardar hasta 2 o 3 horas, y eso puede suponer un problema, tanto de estrés para las personas que acompañan a la persona, al paciente, como para el equipo sanitario, que pueden ser las 3 de la tarde o las 4 y tiene que seguir estando allí. Entonces se debe haber tenido la conversación con el solicitante para acordar que si en un plazo razonable de 1 a 2 horas o lo que se considere no se produce la muerte, utilizar el kit de emergencia y hacerlo por vía intravenosa. Os hablamos eso. Durante todo el procedimiento, ¿qué se espera del equipo asistencial? Bueno, pues actuar con natalidad, crear un espacio de tranquilidad, respeto a los ritos y costumbres de si se realiza en el domicilio, de cada familia, acoger y acompañar la expresión de sentimientos y explicar el procedimiento en cada momento. El médico responsable será el que coordine todo el proceso y la administración de fármacos pues lo realizará el personal de enfermería habitualmente o como se acuerde, el que se sienta más cómodo y se acuerde en cada caso, ¿vale? Y al finalizar, pues el médico responsable será el que firme el certificado de función y como causa inmediata pondrá, según dice la ley, el artículo 3G, primero de la LORE, o artículo 3G, segundo. Y como causa inicial o fundamental, pues la enfermedad grave o incurable que hubiese previamente, o el padecimiento grave, crónico e imposibilitante como causa inicial o fundamental. Cumplimentará la documentación de la que ya os habló Juan Carlos, del proceso, tanto para la farmacia como para la historia clínica, como para enviar a la Comisión de Garantía y Evaluación, y devolverá a la farmacia los medicamentos sobrantes junto con el formulario. Y enfermería pues acompañará a la expresión de sentimientos de la familia, retirará vías, colaborará con la recogida del material. Si es en el domicilio, pues creo que estaría bien ofrecer la posibilidad de un contacto posterior. Muchas veces será el equipo de atención primaria el que siga
que siga atendiendo a esa familia y que pueden quedarle dudas, y está bien el ofrecer la posibilidad de un encuentro posterior. Si se realiza en el hospital, pues seguir el protocolo de atención post-mortem como en cualquier otro fallecimiento. Y eso es todo. Por mí. Bueno, pues muy bien, ya tenemos las presentaciones. Como veis, es un procedimiento que por un lado está muy procedimentado, todo lo que es los pasos previos para llegar al día de la prestación, y por otro lado todo lo que es la parte de la prestación en sí también está muy regulado y muy definido, y eso seguro que está bien porque le da seguridad a los profesionales y le da seguridad a los usuarios, ¿no? Pero seguro que hay preguntas, seguro que quedan flecos, y vamos a abrir un turno de preguntas, para un turno de debate, para que podáis, pues cualquier inquietud o cualquier cuestión que queráis a los ponentes se pueda preguntar. O sea que, por favor... Espera que te van a traer el micro. Hola, bos días. Como se inicia o proceso? A través do médico de cabeceira, a través do médico de consultas externas, se te está levando un cardiólogo, un urólogo, tal, e como se inicia? Este é a teoría, ¿no? É a que puxestes. Como se inicia o proceso por vía... Hola. Bueno, el proceso realmente lo inicia el paciente. El paciente es el que tiene que firmar la primera solicitud. Tiene que entregar firmada esa solicitud. El paciente puede pedir información a su médico de cabecera, a su médico especialista. Eso ya depende de cada paciente, con quien tenga más confianza. Entonces, la obligación del médico al que le pregunta es informarle de cómo hacerlo, ¿no? En la guía del protocolo que os he comentado, del Sergas, de la página del Sergas, ahí también hay uno de los anexos, es un papel de información al paciente, el anexo 15 me parece que es. Entonces ese se podría coger, dar al paciente si tiene inquietudes sobre el tema de la eutanasia, y ahí se le explica muy facilito y como a modo de preguntas qué tendría que hacer él ese paciente si quisiera una eutanasia. Entonces, aparte de informar, ese profesional poco más puede hacer, de explicarle cómo hacer el procedimiento. En el otro de los anexos es un anexo para las peticiones, las solicitudes. Entonces también se le podría dar al paciente el anexo, decirle dónde lo puede conseguir porque es abierto, pero bueno, se le puede dar el anexo y el paciente tiene que hacer esa solicitud y tiene que hacerla con la firma de un profesional sanitario, que no tiene por qué ser ese mismo médico, puede ser o la enfermera de la consulta o otro médico de otra cosa. Es un profesional sanitario lo que dice la ley. Y tiene que firmarlo en presencia de ese profesional sanitario el paciente. Y eso es lo que se entrega después a la dirección asistencial, que si quieres, Antón puede explicar un poco mejor ese procedimiento, y a partir de ahí es dirección asistencial quien va a elegir el médico responsable. Pero digamos que el procedimiento tiene que iniciarlo el paciente. El médico, en principio, al que le pregunte, tiene que informarle cómo puede hacerlo. Sí, es tal como dice Nieves, ¿no? Realmente nuestra experiencia hasta ahora es limitada, pero vemos que fundamentalmente, como los pacientes que suelen solicitar esta prestación son pacientes que tienen enfermedades muy evolucionadas, suelen ser pacientes que o bien están seguidos por un servicio clínico del hospital, muchas veces durante mucho tiempo y muchas veces por un facultativo en concreto, con lo cual ese facultativo suele ser su referente a la hora de la información, o bien son pacientes que ya en su evolución de la enfermedad ya están en su domicilio porque ya no precisan del hospital, o el hospital ya, digamos que no les da los cuidados en ese momento, entonces suele ser su médico de atención primaria, ¿no? Esos son los dos elementos fundamentales. Otra cosa es que, bueno, pues en un momento determinado un paciente, pues a lo mejor para este tema pida información más allá, y entonces nosotros recibimos en las direcciones de los hospitales solicitudes de información
de pacientes que vienen pues, o preguntan o telefónicamente o a través de un familiar, porque a veces estos pacientes no se pueden desplazar con facilidad. Esa es la práctica habitual. Fernando. Bueno, me ha encantado la presentación, la verdad es que está por lo menos muy clara. Yo solamente tengo una cuestión práctica. ¿No habéis planteado desde el comité, ya sé que a nivel nacional los fármacos son los que habéis aprobado vosotros, ¿no habéis planteado el añadir, pues por ejemplo, cloruro potásico? Es decir, a mí, como intensivista, que utilizo habitualmente fármacos sedantes, y obviamente en la mesa hay un anestesista que sabe lo mismo o más que yo, administrar un sedante y a continuación un relajante neuromuscular, que es el que va a causar la muerte casi siempre de los enfermos, aunque el propofol o el tiopental ya lo pueden provocar por sí mismo, y sabiendo que el enfermo se va a morir por hipoxia, sin tener una garantía absoluta de que un enfermo al cabo de 5 minutos no pueda tener un cierto grado de conciencia, ¿no se planteó administrar otro fármaco a mayores que provocara una parada cardíaca más rápida y evitar esta duda? Porque ya he hablado con otras personas, intensivistas y anestesistas, y me han transmitido esta misma angustia. No sé si lo habéis planteado o creéis que es suficiente solamente con eso. Entiendo que creéis que es suficiente solo con eso, pero no sé. Ahora, sí, nos lo planteamos porque figura en la bibliografía, pero figura en la bibliografía como desaconsejado. Provoca, bueno, aparte de la irritación, porque precisa dosis muy altas, al verlo desaconsejado por los países, esos 5 países que tomamos como referencia básicamente, pues ya no le dimos más, como tampoco aconsejaban utilizar las benzos, que hay algún protocolo por ahí que hablaba de benzos a dosis, los opioides, también desaconsejadísimos, la insulina, lo mismo, o sea, hay incluso apartados dentro de los protocolos donde figuraba fármacos absolutamente desaconsejados, y entre ellos figuraba el cloruro potásico, por eso ya ni nos lo planteamos, ¿no? A ver, yo creo que las dosis que se utilizan son dosis altísimas, y entonces, pues no sé, es muy difícil que un paciente no entre, si todo el fármaco entra en el paciente, si no hay un problema con la vía, quiero decir, el fármaco inductor va a producir un coma profundo y probablemente ya para producir una parada respiratoria, desde luego, y probablemente sea suficiente para que no necesite relajante muscular. De hecho, en Holanda, por ejemplo, que utilizan este mismo protocolo, ellos dicen que muchos médicos responsables no ponen el relajante porque ya ven que ha muerto con el inductor, pero aún así ellos pretenden que se realice todo o sea, ellos también tienen en su protocolo puesto que se pongan todos los fármacos independientemente de que el paciente pueda fallecer ya con el inductor de coma, ¿no? Para asegurar, digamos, para que no haya esa posibilidad, que yo creo que es mínima, salvo que haya pacientes muy determinados, a lo mejor con un sobrepeso excesivo, pero bueno, para eso están los compañeros de farmacia, pues si hubiera un paciente así fuera de la norma, para valorar las dosis, ¿no? Pero con esas dosis, de verdad que yo que las utilizo todos los días en el quirófano, es que los pacientes se duermen con menos, no sé, es que es mínimo, y realmente si no los intubas se van a morir, o sea, van a hacer una hipoxia severa y no van a necesitar ni el relajante. Y lo que dice Juan Carlos es verdad, el cloruro potásico estaba desaconsejado en todas las guías y nosotros tampoco somos quien para hacer cosas que en las guías en países donde ya se está haciendo desde hace muchos años y les va bien, tampoco, no sé, utilizarlo. Fue así la situación. ¿Más preguntas? Sí. Hola, mira, y esto desde la hospitalización, ¿cómo se plantea? Por ejemplo, suponer que ingrese, hay una ELA en su domicilio y por lo que sea se decide hacer este procedimiento en hospital, en la planta. ¿Qué sería? O sea, ¿habría una enfermera con un equipo asistencial acordado desde fuera externamente? ¿Sería por la propia enfermería de la planta? En caso de ser por la enfermería de la planta, ¿habría la posibilidad de objeción de conciencia? ¿Tendría que ser la enfermería en turno? A ver, estás haciendo varias preguntas en una, ¿no? Yo voy a intentar contestarla. Vamos a ver, de todas las solicitudes, lo cierto es que la mayoría de los casos se van a hacer en domicilio, ¿no? La posibilidad de que se haga en el hospital
en las que se han hecho en Galicia y en las solicitudes que se han hecho y no se han llevado a cabo por diferentes motivos, prácticamente el 100% era con solicitud de hacerlo en domicilio. Pero cabe la posibilidad de que se pueda hacer en el hospital. En ese caso, pues no, nosotros desde la dirección, dado que el nombramiento de médico responsable y de equipo asistencial será previo a que se decida dónde se hace, lo que nos corresponderá pues será poner los medios para que el paciente pueda ingresar en una habitación individual, es evidente. Preferiblemente debería de ser en el servicio, en la unidad que haya llevado a ese paciente, que lo conocerán, y evidentemente debería de ser el médico responsable y el equipo asistencial responsable ya nombrado los que completen el procedimiento, siempre con el apoyo de la enfermería y del personal de la planta, ¿vale? Tú planteas además un tema de objeción de conciencia, eso siempre está ahí. Los profesionales sanitarios pueden objetar. Sabéis que la ley recoge un procedimiento de objeción que debe de ser anterior, previo, es decir, ¿no? Se debe de hacer de forma previa y a todo el proceso, no a un caso en concreto. Hay que objetar al procedimiento en general. Y eso es posible, lo puede hacer cualquier profesional de la sanidad, en cualquier estamento y en cualquier momento, ¿no? Con lo cual, pues también los profesionales de la planta lo pueden hacer, ¿vale? Pero eso sería como lo organizaríamos, ¿vale? Si me permites, la ley es muy clara. La ley dice que el procedimiento debe realizarlo el médico responsable y su equipo asistencial. Y cuando hablo de equipo asistencial me refiero al que ha estado con él desde el principio. El grupo de enfermeras o enfermeros que esté con ese médico y fundamentalmente médico-enfermera, ¿no?, para la realización. Pero tiene que hacerlo el equipo asistencial. Y luego, ¿dónde? Pues si es en el hospital y no es un medio habitual, pues un médico de familia, por ejemplo, pues la dirección asistencial debe facilitar y tal, y puede tener apoyo, claro, pero en principio es el equipo y el médico responsable. De todos modos, yo me alegro que haya salido esa pregunta, porque, a ver, tenemos poca experiencia todos, entonces hay muchas cosas, hay muchas dudas sin resolver, y que vamos a ir poco a poco. A mí, por ejemplo, eso es una duda que siempre me planteo, porque efectivamente la mayor parte de las solicitudes parece que van a ser en el domicilio, y en otros países es así, ¿no? En Holanda la mayor parte de las ayudas médicas para morir son por los equipos de atención primaria y en los domicilios, pero claro, yo es una pregunta que me hago, ¿y si el paciente quiere ingresar en el hospital, en qué planta ingresaría? Entonces, bueno, pues se va a ir resolviendo, yo creo que poco a poco, y otras dudas. Si es en el domicilio, ¿qué va a ser en el periodo, durante la mañana, durante el tiempo asistencial, por las tardes, los fines de semana? ¿Qué ocurre si tienes que estar fuera de tu horario de trabajo? O sea, son un montón de preguntas que iremos resolviendo a medida que vaya habiendo los casos. Hola, buenos días. ¿Cómo se realizaría el procedimiento para la objeción de conciencia? ¿Cómo se realizaría para la objeción? Bueno, para la objeción, todo lo que es el protocolo y derivado de la ley tiene un anexo, una solicitud que está ya preformada y que hay que cubrir y que se presenta delante de las direcciones asistenciales de las áreas sanitarias, ¿vale? Ese es el procedimiento. La ley y el protocolo en Galicia recoge la creación de un registro de objetores que en este momento está en proceso de creación. Mientras tanto, las direcciones asistenciales de las áreas tienen un registro interno de cada área, ¿no? Pero bueno, el camino es hacia la informatización y hacia que sea un registro único en Galicia, porque los profesionales se mueven y, lógicamente, pues ese conocimiento de quién es objetor y quién no es debería de moverse también con el profesional, ¿no? Y por tanto, el Sergas o la Consellería nos ha dicho que está en el proceso de elaboración del registro. Hola, buenos días.
me viene a la cabeza plantearme, en caso de, como estamos hablando de que casi todo va a ser asistencia en domicilio, lo que decías de las 2 vías periféricas y en caso de que, a ver, hipotéticamente pudiesen fallar o fallase también la vía oral, si en algún momento cuando gestionasteis la guía os planteasteis la alternativa de la vía subcutánea, por ejemplo, que se utiliza mucho en los pacientes paliativos, con otro tipo de medicación, me imagino, porque a lo mejor no se puede administrar a grandes dosis pues el tiopental o el propofol, ¿no?, por vía periférica, pero ¿os lo planteasteis en algún momento? No, no nos lo planteamos porque lo mismo que la medicación, las guías desaconsejan el uso de cualquier otra vía que no sea la vía intravenosa. Sin más. En el caso de que fallasen las 2 vías, la opción de intentar una tercera vía no es posible. Es decir... Sí. A lo mejor no lo expliqué bien, pero lo que se intentaría era una tercera vía. Decimos en el caso de que ya pues, no hubiese posibilidad ninguno de los profesionales de canalizar otra vía. Es una situación estresante y poco deseable y, hombre, no debería de suceder, pero bueno. Incluso el 061 se encargaría de intentar también coger una vía. A lo mejor tiene más suerte que el profesional, que en un momento tenso, no solamente para trasladar al paciente, ¿no? Sí, lo que quisimos transmitir en la guía es que si hay dudas con las vías, que es fundamental durante el procedimiento, se resuelvan previamente, ¿no? Entonces, a lo mejor compensa buscar la manera de que el paciente se le coja una vía media o una PIC o lo que sea, para asegurarnos y que no nos veamos en esa situación. En la guía intentamos poner cómo solucionar esa situación, llamar al 061, trasladar al paciente al hospital. Pero si ocurre eso es como un fracaso, ¿no? Yo entiendo que eso tiene que ser terrible, ya con el estrés que supone emocionalmente esto para el grupo que está ahí actuando, y encima pasa eso, a mí me parece terrible. Entonces, unas de las fundamentales, y en la guía lo quisimos dejar muy claro, es lo de las vías. Y si hace falta pues conseguir que se coja una vía adecuada previamente, pues se hace. Pacientes que puedan tener muy malas vías periféricas, pues no hay que jugársela. Eso es lo que intentamos transmitir en la guía también. Ahora, miren, yo tengo una pregunta con respecto a lo de los médicos responsables, porque, bueno, ahora como dijeron lo de que lo de objetar de conciencia tiene que ser previo y demás. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde salen estos médicos responsables? Automáticamente, si el paciente quiere que el proceso sea llevado a cabo en su domicilio, ¿es su médico de cabecera siempre que no esté en esta lista de objeciones de conciencia? ¿Lo escoge el comité basado en otros criterios? Es decir, ¿esto cómo se hace? Bueno, nosotros cuando llega una solicitud a la dirección asistencial, lo que buscamos siempre es que el médico responsable sea, en principio, el médico más relacionado con el paciente. Como decía antes, muchas veces es el médico de atención primaria, porque estos son pacientes normalmente con patología crónica de larga evolución, que sus médicos de atención primaria conocen bien, y en otras ocasiones puede ser su médico de la especialidad clínica del hospital que está llevando el paciente. Hemos tenido de los 2 casos. Entonces, lo que hacemos es ponernos en contacto con ese médico. Conocer a un paciente mucho y llevarlo durante mucho tiempo genera una relación y una implicación pues normalmente importante, porque el médico, ¿no?, suele saber cuál es la voluntad del paciente. Normalmente esto ya está hablado, no surge así de repente, es una conversación que ya se ha tenido, con lo cual a veces al médico, o muchas veces al médico responsable o al que llamamos, no le sorprende la conversación, la solicitud de que lo sea, ¿no? Nuestra experiencia, insisto que limitada, es que en la mayoría de los casos el médico al que se le llama, sabedor de cuál es su posición en relación al paciente, acepta su responsabilidad y acepta pues el cumplimiento, al final, el darle cumplimiento a la ley, ¿no? Porque al final de lo que estamos hablando es que nosotros tenemos una responsabilidad todos, ¿no?, como sistema sanitario, de que la ley se cumpla, ¿no? Y esa es un poco la idea con la que trabajan los médicos, ¿no? Hay algún profesional que ha manifestado su objeción y lo ha hecho por escrito, con lo cual pues no va a ser, y en ese caso nosotros tenemos que buscar alternativas
Hombre, teniendo en cuenta que muchas de los procedimientos se van a hacer en el domicilio, parece lógico que se busque más o bien en la esfera de la atención primaria o bien en la esfera de la hospitalización a domicilio, en aquellos profesionales que tienen más experiencia en manejarse en ese entorno, ¿no? Parece más lógico, ¿no? Y así lo intentamos hacer, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos ido consiguiendo obtener médicos responsables, que ya os digo que de todo el procedimiento es uno de los aspectos más complejos, lógicamente, porque bueno, una cosa es que todos estemos de acuerdo en que hay que cumplir la ley, y otra cosa es que haya actividades asistenciales o cuestiones asistenciales que nos gusten más que otras, ¿no? Y lógicamente, pues esto, otra cosa es que la hagamos y otra cosa es que nos guste, lógicamente. Preferimos seguro que todos hacer otras cosas, ¿no? Aquí. Noemí. Sí, hola, bos días, disculpe. Tiña unha pregunta respecto nas situacións onde é o profesional sanitario que fai a administración do que é do cóctel intravenoso. Habría algún suposto onde se pudera chegar a usar o kit para que en principio está preparado para a autoadministración, suposto pois onde haxa unha vía enteral, un acceso como pode ser unha PEG, unha nasogástrica, que poderá ser neste caso utilizado como primeira opción polo profesional sanitario? Si es administración por el profesional sanitario, no se recomienda, porque no tiene mucho sentido. Es una vía más insegura, depende de la absorción, es más lenta. Lo que se contempla en la guía, y a lo mejor si queréis comentarlo vosotros, es el uso de la PEG o de sondas nasogástricas por el propio paciente. Claro. Está contemplado en guías, por ejemplo la guía holandesa, que es realmente la que más nos hemos basado, junto con las canadienses, que son las que están publicadas, porque hay otros países que no publican sus guías. Entonces, comentan esa posibilidad, que el propio paciente podría inyectar, si tiene posibilidad, el fármaco. Pero bueno, lo ponen como una posibilidad, y a mí, sinceramente, a mí me parece un poco complicada, ¿no? Pero bueno, si el paciente insiste y quiere hacerlo y no hay unas contraindicaciones muy evidentes, se podría intentar esa vía. Pero que sea el médico el que lo haga, a ver, no tiene mucho... A ver, podría ser, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Si el médico es el que va a hacer la prestación, es mejor que se haga la forma más segura, y la forma más segura es la intravenosa. Es mi opinión, ¿eh? No sé qué opinan mis compañeros. Yo estoy de acuerdo también. Mi nombre es Lourdes Cordero. Bueno, primero agradecer a los ponentes la oportunidad de presencialmente conocer cómo se está poniendo en marcha esta ley tan importante. Muchas gracias por la calidad de la presentación. Yo, como intensivista y miembro del Comité de Ética Asistencial del área de La Coruña, hay una parte de mi pregunta que está parcialmente contestada, que es cómo se va a decidir los criterios para poder seleccionar el médico responsable y el médico colaborador, ¿no? Desde la dirección asistencial. Parece que van a estar muy vinculados a las características del paciente, que es un poco lo que se está haciendo hasta ahora, pero también un poquito preocupa que hay unos plazos que apremian para cumplir, ¿no? Y claro, tomar contacto con un caso conocido o no conocido, revisar la historia clínica, hacer un análisis detallado de todo lo que rodea al paciente lleva un tiempo. Entonces, yo quería saber un poco desde la dirección cómo se va a compaginar este tiempo, si va a ser compatible con la labor asistencial de los profesionales implicados en el caso directamente, si esto se ha analizado, si hay un análisis, si no. Muchas gracias. La verdad es que lo que plantea Lourdes es cierto. O sea, una de las grandes dificultades que tiene el procedimiento son que los plazos son muy ajustados, y algunos muy ajustados, ¿no? En cuanto el plazo quizás más ajustado es el nombramiento del médico responsable, para el cual desde la entrada de la primera solicitud tenemos 48 horas. 48 horas pues es muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que intentamos solventarlo poniéndonos muy a ello, ¿sabes? Y bueno, hasta ahora lo hemos ido consiguiendo. Seguramente en algún momento incumpliremos algún plazo, ¿sabes?
nos preocupa que ese plazo, no el plazo en sí, un plazo, bueno, es una medida de tiempo y tiene la importancia que tiene, nos preocupa que ese plazo sea determinante para el paciente, ¿no? Porque esté en una situación extrema. Entonces, bueno, ha pasado en alguna ocasión que entre la primera solicitud y la segunda, pues que hay ese plazo de 15 días, el paciente tiene un empeoramiento, tiene que ingresar y fallece en una situación de sedación terminal, en una situación diferente, ¿no? Con lo cual el procedimiento no se puede llevar a cabo, ¿no? Bueno, eso puede ocurrir. En cuanto a lo que vamos a hacer o intentar hacer de darle plazo y tiempo al profesional, sin duda alguna, ¿no? Eso es así, ¿no? Es una situación muy especial, entonces, bueno, intentaremos colaborar para que pueda disponer del tiempo, de todo lo necesario. Y sobre todo cuando son médicos de atención primaria, a los cuales hay que liberarlos de la agenda, porque si no, pues si tienen que ir a la casa, que tienen que ir a la casa, al domicilio del paciente, pues y además acompañado preferiblemente ya del personal de enfermería, eso lleva tiempo el proceso deliberativo, lleva tiempo pues el dedicarle tiempo a esto, ¿no? Con lo cual es evidente que vamos a hacerlo. Bos días, moitas grazas. Grazas por esta iniciativa e por contarnos todos os vericuetos para intentar traballar neste senso. Eu son Jacobo Formigo, son médico rehabilitador e traballamos habitualmente con doentes con discapacidades graves, ELAs, esclerosis múltiple, lesión medular, e un grupo destes doentes pois son subsidiarios a esta lei, a esta normativa, non? De feito, personalmente, temos todos pouca experiencia, pero xa tiven dous casos, e creo que o que o protocolo, todo o que está moi ben elaborado, está aí claro e podemos seguilo fehacientemente, pero a cuestión é onde está a liña, é dicir, a liña clínica destes dous doentes, ejemplos clínicos, e supoño que no comité se planteará isto, pois eu teño un doente que seguía eu e que me parece clarísimamente subsidiario clínicamente de ser da eutanasia, sin embargo tiven outra que se me consultase probablemente non o tería tan claro nesta fase da súa enfermedade. ¿Dónde vai a estar a liña clínica? Es una de las preguntas más difíciles. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? De lo más complicado, que es certificar que el paciente está en una de esas situaciones clínicas del contexto eutanásico que marca la ley. Yo creo que lo más difícil, independientemente de que los plazos sean cortos, largos, eso es complicado para el médico. Es difícil. Si el médico responsable no tiene claro, tiene que denegarlo. Y entonces el siguiente paso, si el paciente quiere seguir adelante, es la reclamación. Y entonces estamos nosotros en la comisión para valorarlo. Y ahí se puede revalorar y ver si ese caso va para adelante o no va. O también la comisión puede decir, pues no nos parece adecuado, ¿no? Y luego está el médico consultor. El médico, bueno, si deniega el médico responsable ya no hay paso al médico consultor, obviamente, ¿no? Pero bueno, que la ley es muy garantista en el sentido que hay muchos filtros. Pero lo que es determinar que el paciente esté en una situación clínica o no es labor del médico responsable y es de lo más difícil que hay. Entonces no te puedo decir mucho, es actuar según la Lex Artis lo mejor que se pueda y si hay que denegar, se deniega y ya entrará el otro filtro y se verá si el paciente puede seguir adelante o no. Na miña opinión, creo que a clave é que comentaches. Se hai algunha dúbida, non. No, claro. Que hai doentes que non hai ninguna dúbida e que ningún vamos a ter dúbida, polo tanto, eses son os candidatos principales na miña humilde opinión. Grazas. Claro, para eso estamos tamén en la comisión, para valorar esos casos y ver qué hacer. Incluso, posiblemente haya casos y bueno, pues de alguna manera si ocurre, donde personas que mellor solicitan e despois dese primeiro procedimento deliberativo, que eso tamén nos leva, a miña opinión personal é que a aprobación da lei de eutanasia vai a servir para que todos nos esforcemos máis en facer as cousas mellor, o sea, que vai a mellorar a calidade da atención, porque eu pois viví un caso onde unha solicitude despois dese primeiro deliberación
que non foi co seu médico co primeira elección, porque objetou, senón con outro médico de atención primaria, despois desa primeira deliberación, desa primeira información, a persona cambiou de opinión e decidiu optar por outros, e entonces eso levache a pensar que o mellor había aí, e moitas veces nos vai a levar a pensar que hai que non se están facendo as cousas de forma excelente no proceso de comunicación e relación, o sea que, bueno, que eu creo que é unha garantía que haiba todos os filtros tanto para os profesionais como tamén para o solicitante, que sempre lle queda a posibilidade de recurrir, non? O sea que eu creo que en ese sentido que a algunha xente lle parecen como moi demasiados pasos, eu creo que a min personalmente pareceme que é unha garantía. Yo, Jacobo, si me permites, la verdad es que lo que planteas tú es, vamos, es casi la madre de la muchacha, es muy complicado, porque más allá de lo que pone la ley, aquí lo que estamos hablando es la cantidad de sufrimiento que una persona está dispuesta a soportar, ¿sabes? Y eso, pues no hay ninguna medida, la medida la marca el paciente, ¿no? Dentro de un contexto clínico de una enfermedad, pero la cantidad no es igual para una persona que para otra, ¿no? Y eso no lo podemos perder de vista, ¿no? O sea, lo que a lo mejor para los profesionales podemos determinar que sería un sufrimiento soportable, no lo es para esa persona, ¿no? Y eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre cuál es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es darle una opción a esa persona, ¿no? Entonces, en el momento en que estemos delante del paciente y del caso, eso no lo podemos perder de vista. Y esto lo que nos va a llevar también, yo creo, como parte positiva, es a que todos los profesionales nos tengamos que estudiar, tengamos que saber más sobre los escenarios del final de la vida, que yo pasé por encima en la primera diapositiva porque no es el objeto de la charla, pero es fundamental. Es fundamental saber en qué contexto estamos para saber qué podemos hacer como profesionales, cómo podemos ayudar a ese paciente. Y el tema del sufrimiento sí es fundamental, claro, y ese sufrimiento es del paciente y eso no se mide, claro, fácilmente. Vamos a dar una última pregunta. Así. Hola, buenos días. Yo quería, agradeceros por la exposición. Es una ley nueva, es algo desconocido. Yo creo que nos da un poco de respeto, por lo menos a mí. Yo, como enfermera en hospitalización a domicilio, que realizamos sedaciones a diario, el problema con el que quizá nos cuesta más, ¿no?, al personal sanitario a veces es el trato con la familia, porque podemos estar ante el caso de un paciente que tiene su documento de instrucciones previas, pero llegado el momento ese paciente no está en plenas facultades y te encuentras a veces con la familia, ¿no?, que no acepta o que le dificulta un poco, sobre todo al facultativo, el labor de poder realizar esa sedación y finalizar el sufrimiento del paciente. Entonces, en este caso, a la hora de la práctica, ¿no?, yo me encuentro en un domicilio donde ya se ha fijado la fecha para realizar el procedimiento y por lo que sea, porque eso va a haber muchas conversaciones previas y la familia seguramente va a colaborar para cumplir el deseo de su marido, de su padre o de su hijo. Pero, ¿qué pasaría si de repente ese familiar te dice que no te deja? Es que porque me estoy poniendo en la situación de que estás en su casa, ¿no?, en el domicilio. Nosotros, como profesionales sanitarios, tenemos la responsabilidad de cumplir esa ley, pero no sé, se me ha venido a la cabeza de que no sé qué debería de hacer el profesional en esos momentos, porque si la mujer se niega rotundamente o es mi padre y digo, pues no, ¿sabes? Pues yo creo que un poco, como decía Nieves antes, con lo de las vías, que no va ninguna de ellas, es una situación que es muy estresante y que también esperemos que sea, lo lógico es que sea excepcional. Yo creo que ahí al lugar a dar un espacio y un tiempo para hablar, para desahogarse, porque a veces es una situación así del shock del momento y después de una conversación o de un espacio se reconduce Pero, como tú muy bien dijiste, los profesionales tenemos la obligación de cumplir el deseo
y del paciente, pero que tampoco puedes llegar a machete, como decir, bueno, no me importa nada, o sea, hay que tratar de pues dar un espacio de desahogo, de acompañamiento y de expresión de los sentimientos. Yo creo que es un poco como en las decisiones que tomáis de limitación o de sedación, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo. Si en un momento puntual la familia va para atrás, aunque parecía que no y estaba todo de acuerdo, puede ser un momento puntual, emocional, que hay que reconducir o no. En cualquier modo, en cualquier situación yo creo que hay que esperar y reconducir, no se puede hacer, obviamente hay obligación de hacerlo y así lo dice la ley, pero hay que reconducir, no se puede, como todas las decisiones éticas, hay que buscar el camino del medio, ¿no? Y no actuar en contra de una familia, porque eso puede ser muy dañino para los que se quedan, evidentemente. Yo creo que vosotros de ADO eso lo sabéis hacer muy bien. Entonces, pues como en otra situación del final de la vida, habrá que reconducir y dar un plazo, tampoco ahí va a haber ningún problema por parte de nada. Y no sé, ¿tú querías decir algo también? No, yo lo único que quería decir es que hay que analizar el caso, porque una cosa es que haya un documento de instrucciones previas que, como todos sabéis, tiene absoluto valor legal y por tanto, si está hecho en condiciones de legalidad, registrado, etcétera, lo que ponga ahí hay que cumplirlo. Y otra cosa es la interpretación que la familia pueda hacer de una voluntad expresada de otra manera, que eso da lugar a debate. Yo creo que lo que se acaba de comentar es la clave. Reiniciar el proceso deliberativo, dar un espacio de reflexión, permitir la expresión de los sentimientos, lo que los profesionales hacemos cuando hay alguna duda con respecto a cualquier cosa, ¿no? Yo creo que esa es la forma de solucionarlo. Y en todo caso pensar que quien solicita y tiene derecho al cumplimiento de la ley es el paciente. Eso yo creo que no lo podemos perder de vista. Y bueno, muchísimas gracias por las preguntas. La verdad es que da gusto que en una sesión se planteen tantas cuestiones y esto siempre lo enriquece. Y para cerrarla, vamos a pedirle a Enrique que suba, por favor. No os vayáis, ¿eh? No. Juan Carlos. Nos queda mucho. Pero ya no voy ni por la silla. Ya me quedas. No, ¿quieres comentar algo tú para finalizar? Pues solo repetir mis gracias. Como han dicho ya los participantes, los ponentes, bueno, esta guía no es solo de ellos tres, ha habido más coautores que han hecho un trabajo magnífico. La guía fue coordinada por Clara Olveira, que fue un poco a quien a mí me facilitó poder organizar esto, pero la idea surgió, por supuesto, de vosotros, de los propios profesionales de la unidad de cuidados paliativos y de cuidados crónicos, que sois los que vais a lidiar con esto más probablemente, más a menudo. Gracias a todos por vuestro interés y gracias a los ponentes y al moderador por la infinita delicadeza, seriedad y sobriedad con la que se ha tratado este tema. Por mi parte, nada más. Un saludo. Bueno, yo quería, por supuesto agradeceros la asistencia, pero quería comentar que desde la Comisión de Garantía y también creo que desde la Dirección Asistencial estamos para ayudar a todos los profesionales, resolver dudas y para apoyar, que no somos una comisión ahí como fiscalizadora sino todo lo contrario, ¿no? Que todos estamos empezando, nosotros también tenemos dudas, estamos intentando solventar muchas dudas y esto nos ayuda mucho también para ver qué dudas hay en los profesionales para que nosotros podamos darnos cuenta, porque a veces no abarcas todo, nunca abarcas todo y bueno, pues eso, que estamos para ayudar, pero eso que quede claro. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, agradecerle a Noé Cortés que nos haya regalado esta jornada no solo científica, sino humanista y llena de sensibilidad y emotividad. A los ponentes, a Nieves Molins, por explicarnos que la ley requiere unas condiciones y otorga unas garantías. A Juan Carlos por hacernos fácil la difícil farmacología y a Isabel Vila por ayudarnos a afrontar el proceso. Quiero agradecer también a Clara Olveira su implicación en estas jornadas y su ayuda, a Antón Fernández, nuestro director asistencial, su moderación,
a nuestro gerente que la haya apoyado desde el principio. Y yo simplemente, y para acabar, recordar que el objeto de la ley de la eutanasia es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse. Condiciones y garantías. La ley era una ley necesaria. Yo personalmente la echaba de menos desde hace 25 años en que falleció mi madre de un tumor cerebral. Es una ley humanista, profundamente humanista. El término proviene del griego, eu bueno y thanatos muerte. Etimológicamente significa buena muerte. Es una ley igualitaria, ya que si diferentes en la vida somos iguales en la muerte, esta ley nos hace más iguales y cara ante la muerte. Y por último, terminar parafraseando, si me permitís, a Petrarca, quien dijo que una muerte bella honra toda la vida. Pues yo creo que una buena muerte honra toda una vida. Muchísimas gracias y buenos días.